En el corazón del Renacimiento inglés, una época de descubrimientos y agitación, vivió un hombre llamado John Dee. Era un erudito, un matemático, un astrónomo y consejero de la mismísima reina Isabel I. Sin embargo, detrás de esta fachada de respetabilidad, Dee albergaba una fascinación secreta. Estaba obsesionado con lo oculto, con la magia y con la tentadora posibilidad de comunicarse con los ángeles. Esta dualidad, la mezcla de ciencia y magia, definió a John Dee y continúa cautivándonos siglos después. Era un hombre adelantado a su tiempo, un erudito que se atrevió a transitar entre los mundos de lo conocido y lo desconocido. La historia de Dee es una de ambición, de curiosidad y de una búsqueda incesante del conocimiento, tanto terrenal como divino. Fue un producto de su tiempo, una época en la que las líneas entre la ciencia y la magia eran borrosas y la sed de comprensión no conocía límites. ¿Fue un visionario, un charlatán o quizás un poco de ambos? Acompáñenos mientras nos adentramos en la enigmática vida de John Dee, el conjurador de la reina. Era una época en la que el conocimiento y la ignorancia coexistían en un delicado equilibrio. El viejo orden, con sus creencias rígidas y verdades incuestionables, se estaba desmoronando. Las estructuras de poder tradicionales comenzaban a tambalearse. Una nueva era, impulsada por el redescubrimiento del conocimiento clásico y un espíritu de investigación científica, estaba amaneciendo. La curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido se convirtieron en las fuerzas motrices de la época. Dee, con su insaciable curiosidad y prodigioso intelecto, abrazó este despertar intelectual de todo corazón. Su mente inquieta lo llevó a explorar múltiples disciplinas. Desde joven, Dee sobresalió en sus estudios. Su pasión por el conocimiento era evidente desde una edad temprana. Devoraba libros de matemáticas, astronomía y navegación, dominando conceptos complejos con notable facilidad. Su capacidad para comprender y aplicar estos conocimientos era extraordinaria. Su reputación como un brillante erudito se extendió, lo que le valió reconocimiento y respeto dentro de los florecientes círculos intelectuales de Inglaterra. Dee se convirtió en una figura central en el renacimiento del conocimiento. Dio conferencias en universidades, publicó obras influyentes e incluso diseñó instrumentos de navegación para exploradores que se aventuraban en aguas desconocidas. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de su país. Sin embargo, la sed de conocimiento de Dee se extendía más allá del reino de lo tangible. Su mente buscaba respuestas en los rincones más oscuros y misteriosos del saber humano. Se sentía atraído por los misterios del universo, por la sabiduría antigua oculta en los textos alquímicos y los escritos místicos. Estos textos prometían revelar secretos que la ciencia convencional no podía explicar. Coleccionaba libros raros sobre magia, astrología y la cábala, sumergiéndose en su simbolismo arcano y pronunciamientos crípticos. Cada libro era una puerta a un mundo de conocimiento esotérico. Esta fascinación por lo oculto, a menudo en desacuerdo con sus actividades científicas, llegaría a definir el legado de Dee como una figura tanto venerada como denostada. Su vida fue un constante equilibrio entre la razón y el misterio. La brillantez de John Dee no pasó desapercibida. La reina Isabel I, ella misma mecenas de las artes y las ciencias, reconoció sus talentos y lo nombró su consejero de la corte. La experiencia de Dee en matemáticas, astronomía y astrología resultó invaluable para la reina. Asesoró sobre asuntos de navegación, reforma del calendario e incluso elaboró horóscopos para eventos importantes. La relación de Dee con Isabel era compleja, una curiosa mezcla de respeto, dependencia y quizás incluso un toque de temor. La reina, conocida por su astuta inteligencia y pragmatismo inquebrantable, reconoció el poder del conocimiento de Dee. Sin embargo, también comprendió la amenaza potencial que representaban sus incursiones en lo oculto, actividades que la Iglesia y algunos miembros de su corte veían con sospecha. A pesar del patrocinio de la reina, la posición de Dee en la corte era precaria. Su naturaleza franca y su inquebrantable creencia en sus propias habilidades a menudo lo enfrentaban con otros. Su interés por la magia, del que se susurraba en voz baja, lo convertía en objeto de fascinación y temor. Sin embargo, Dee se mantuvo impávido, impulsado por su insaciable sed de conocimiento y su inquebrantable creencia en su propio destino. A medida que Dee se adentraba en lo oculto, se convenció de que podía comunicarse con los ángeles.
Creía que estos seres celestiales poseían la clave para desentrañar los secretos del universo, para alcanzar la iluminación espiritual e incluso el poder mundano. Para facilitar esta comunicación, Dee recurrió a una serie de asistentes, individuos que se creía poseían las habilidades psíquicas necesarias para actuar como intermediarios entre este mundo y el siguiente. Uno de esos asistentes, Edward Kelly, llegaría a desempeñar un papel fundamental en la vida y el legado de Dee. Kelly, un supuesto medium, afirmaba poder ver y comunicarse con los espíritus. Juntos, Dee y Kelly se embarcaron en una serie de elaborados rituales, utilizando herramientas mágicas y encantamientos en un intento de contactar a seres angelicales. Fue durante estas sesiones que Kelly afirmó recibir mensajes en un idioma que denominó enoquiano, en honor al patriarca bíblico Enoc, de quien se decía que había ascendido al cielo y aprendido los secretos de los ángeles. Dee, convencido de la autenticidad de estas comunicaciones, registró meticulosamente las declaraciones de Kelly, compilando un vasto cuerpo de textos llenos de palabras extrañas, frases crípticas y diagramas elaborados. El idioma enoquiano, con su gramática única y su complejo simbolismo, continúa fascinando y confundiendo a los estudiosos hasta el día de hoy. Este lenguaje, con sus intrincados caracteres y sonidos, ha sido objeto de numerosos estudios y debates. Algunos creen que es una invención de Dee y Kelly, mientras que otros piensan que podría ser una verdadera lengua celestial. La influencia del idioma enoquiano se extiende más allá de los círculos esotéricos. Ha dejado una marca en la literatura, el arte y la cultura popular. Desde novelas hasta películas, el misterio del enoquiano sigue capturando la imaginación de muchos. En última instancia, el legado de Dee y Kelly y su búsqueda de un lenguaje de ángeles nos recuerda el eterno deseo humano de conectar con lo divino y desentrañar los misterios del cosmos. La historia del enoquiano es un testimonio de la curiosidad y la creatividad humanas y de nuestra incesante búsqueda de conocimiento y comprensión. En el centro de los intentos de Dee y Kelly de comunicarse con los ángeles había una colección de objetos que se creía poseían propiedades místicas. Estos objetos no solo eran herramientas, sino también símbolos de su profunda conexión con lo divino y lo desconocido. Uno de esos objetos era un espejo de obsidiana negra, ahora alojado en el Museo Británico. Este espejo, con su superficie oscura y reflectante, era considerado una ventana hacia otros reinos. Dee miraba fijamente las profundidades del espejo, con la esperanza de recibir visiones o mensajes del reino angelical. Creía que el espejo podía revelar secretos ocultos y proporcionar una conexión directa con los ángeles. Kelly, actuando como vidente, interpretaba estas visiones, transmitiendo las declaraciones de los ángeles a Dee. Su papel era crucial, ya que servía como intermediario entre Dee y las entidades espirituales. Otro objeto de gran importancia era la piedra de visión, un pequeño cristal de cuarzo ahumado con forma de huevo. Este cristal era valorado por su capacidad para canalizar energías y visiones. Dee creía que la piedra de visión, cuando la sostenía Kelly, le permitía ver otros reinos y comunicarse directamente con seres espirituales. Esta piedra era vista como una llave que abría puertas a dimensiones desconocidas. Los relatos de las sesiones de Dee y Kelly con la piedra de visión están llenos de descripciones de criaturas extrañas, paisajes celestiales y mensajes crípticos entregados por un elenco de entidades angelicales. Estas visiones eran tanto fascinantes como desconcertantes, llenas de simbolismo y misterio. Mientras que algunos descartaron estos objetos como meros accesorios en la elaborada farsa de Dee y Kelly, otros creían que eran poderosos artefactos capaces de cerrar la brecha entre el mundo material y el espiritual. La controversia sobre su autenticidad solo aumentaba su mística. El misterio que rodea la verdadera naturaleza y el propósito de estos objetos solo se suma a la fascinación perdurable con John Dee y sus búsquedas ocultas. La historia de estos artefactos sigue siendo un enigma, atrayendo a aquellos que buscan comprender los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Imagina dedicar toda tu vida al conocimiento, a la búsqueda de verdades ocultas y terminar solo, empobrecido y olvidado. John Dee, el hombre que conversaba con ángeles y asesoraba a reyes, terminó sus días en circunstancias tan misteriosas como su propia vida. Pero, ¿realmente murió solo, o desapareció en la sombra de su propio legado? Dee había sido uno de los hombres más influyentes de su tiempo, pero su caída fue tan dramática como su ascenso. Después de sus viajes por Europa y sus experimentos esotéricos con Edward Kelly, su reputación se desplomó.
Cuando regresó a Inglaterra, la reina Isabel I, su gran protectora, estaba perdiendo poder, e Inglaterra comenzaba a mirar con recelo todo lo que oliera a magia y ocultismo. Para colmo, Jaime I, el nuevo rey, era un ferviente enemigo de la brujería y el esoterismo. Bajo su reinado, la caza de brujas se intensificó y las enseñanzas de Dee pasaron de ser consideradas sabiduría oculta a ser vistas como herejía peligrosa. Sin protección real, cayó en la miseria y se refugió en Morlaque, su hogar de toda la vida, donde encontró su biblioteca saqueada y su colección de objetos místicos dispersos. Se dice que pasaron sus últimos años entre libros, intentando descifrar los secretos que le habían sido revelados. Algunos aseguran que murió en 1608 o 1609, sin dinero y sin compañía. Pero aquí es donde el misterio se intensifica. Algunos registros indican que no hay una fecha exacta de su muerte. Hay rumores de que desapareció sin dejar rastro. ¿Podría haber huido en busca de una última revelación? ¿O alguien, temiendo lo que sabía, se aseguró de que su conocimiento se perdiera para siempre? A pesar de su muerte, John Dee no desapareció realmente. Su sombra sigue presente en sociedades secretas, en grimorios antiguos y en prácticas ocultas que, hasta el día de hoy, aseguran seguir sus enseñanzas. ¿Fue su trabajo olvidado, o sigue vivo en la clandestinidad? La influencia de John Dee ha llegado mucho más lejos de lo que él mismo podría haber imaginado. Su sistema enoquiano es utilizado en rituales ocultistas hasta el día de hoy. Aleister Crowley, el famoso ocultista del siglo XX, afirmó haber canalizado mensajes utilizando el idioma de los ángeles de Dee. Y la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una de las sociedades esotéricas más influyentes, adoptó gran parte de su conocimiento. Pero no solo el mundo del ocultismo lo ha reivindicado. Su imagen aparece en la literatura, en cómics, en películas e incluso en videojuegos. Autores como H.P. Lovecraft se inspiraron en su trabajo, y su nombre es mencionado en historias sobre grimorios prohibidos y saberes arcanos. Incluso en la cultura pop, hay quienes especulan que su figura inspiró a personajes como el mago Merlín de las leyendas modernas. Y aquí está la pregunta más inquietante. ¿Podría haber claves ocultas en sus textos que aún esperan ser reveladas? Si John Dee realmente logró tocar los secretos del universo, quizás aún no hemos entendido la magnitud de su legado. Si te apasionan los misterios ocultos en la historia, las figuras enigmáticas y los secretos que desafían la lógica, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.